Shalom, amados. A continuación, los comentarios de la parashá número 18, Mishpatim, significa sentencias. Está comprendida por Éxodo capítulo 1, versículo 1 a capítulo 24, versículo 18, y por la Haftará, Jeremías 33, versículos 25 y 26, y capítulo 34, versículos 8 al 22. Éxodo capítulo 21, versículo 1, dice: y estas son las leyes que les expondrás. Rabí Simeón introdujo aquí el tema de la transmigración de las almas diciendo: Onkelos traduce las palabras arriba citadas como sigue: estas son las leyes que ordenarás ante ellos. En otras palabras, estos son los órdenes de la metempsicosis, los juicios de las almas por los que cada una recibe su castigo apropiado. Éxodo capítulo 21, versículo 2 dice: cuando comprares un siervo hebreo, 6 años te servirá. Cuando un alma está condenada a pasar la transmigración, ha de ser una que ha emanado del lado del servidor Metatrón, que representa en sí 6 aspectos, y entonces las sucesivas revoluciones de esa alma no serán más que 6 años, es decir, veces, hasta que haya completado los 6 estadios que conducen de vuelta a la región de donde vino. Pero si el alma ha emanado de la esfera de la Shejina misma, que el número 7 simboliza, ella saldrá libre, porque su dueño es justo y no está sujeto al trabajo o la servidumbre. Y aconteció que cuando Rabí Simeón habló estas cosas, bajó a su lado cierto anciano y dijo: si es así, maestro, ¿dónde está el deleite adicional del alma que de ello emana y que indican las palabras: en él no hagas obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo? Éxodo 20, versículo 10. Rabí Simeón contestó: oh venerable anciano, ¿puede un hombre de tu versación preguntar esto? Este versículo seguramente habla del alma del justo y nos enseña que, aunque ella puede tener que pasar la transmigración en algunas de estas, aún en un siervo o una sierva o en un animal, sin embargo, no harás ninguna clase de trabajo, o lo que es la misma cosa, no lo harás servir como un siervo. Pero, hombre viejo, la dificultad es esta: dado que Shabbat es una hija única y que ella es la pareja del justo, ¿qué significan las palabras de nuestro texto si le toma a otra mujer? Él contestó: estas palabras se refieren a los días de semana. ¿Qué simbolizan estos?, preguntó. Él dijo: estos son la sierva, que es el cuerpo de la única hija. Observen esto: hay un alma que se llama sierva y hay también un alma que se llama la hija del rey. Y bien, en cuanto al alma que está condenada a sufrir transmigración, si es la hija del santo bendito sea, no podemos suponer que sea vendida a un cuerpo extraño que está bajo el dominio del mal espíritu que emana del lado de Samael, pues está escrito: yo soy el Señor, este es mi nombre, y mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a los ídolos. Isaías 42, 8. Ni cabe pensar que el cuerpo que hospeda a la hija del rey pueda ser vendido al poder de coronas terrenales de contaminación. Contra eso dice la Escritura: y la tierra no será vendida a perpetuidad. Levítico 25, 23. ¿Cuál es el cuerpo de la hija del rey? Metatrón, y este mismo cuerpo es idéntico con la sierva de Shejina. Sin embargo, el alma que es la hija del rey es mantenida prisionera allí, debiendo experimentar la transmigración. Según otra interpretación, hombre significa aquí el santo bendito sea. Su hija designa a la comunidad de Israel, que emana de la esfera de la hija única. Por eso el versículo indica que cuando Dios libera a su pueblo de las naciones del mundo, él no saldrá como los siervos varones, es decir, como hicieron los hijos de Israel cuando abandonaron Egipto apresuradamente, porque en ese tiempo
se encontraban en el grado de sirvientes, representado por Metatrón, que solo es la portadora de la Shekinah. Pero en los días del Mesías, ellos no salen con prisa ni huyen de su cautiverio. Isaías 52:12. Ved ahora, cuando ha nacido en el mundo un ser humano, se le da un alma, nefesh, de la esfera animal primordial, esfera de la pureza, la esfera de los que se llaman ruedas santas, es decir, el orden superior de los ángeles. Si es más afortunado, será dotado con un espíritu, ruach, que pertenece a la esfera de las hayot santas. Si tuviera un mérito potencial aún mayor, se le da un alma, nechamá, de la región del trono. Estos 3 grados de personalidad son la sirvienta, el sirviente y la sierva de la hija del rey. Y si el recién creado merece aún más, el alma puesta en su forma corpórea se deriva a través de un proceso de emanación, atzilut, de la esfera de la hija única, y se llama la hija del rey. Si su mérito es mayor todavía, será dotado con un espíritu ruach, que deriva a través de emanación de la esfera de la columna central, y su poseedor se llama entonces el Hijo del Santo, como está escrito: hijos sois del Señor vuestro Dios. Deuteronomio 14:1. Si fuera de valor mayor aún, se le da un alma, nechamá, de la esfera del padre y la madre, acerca de lo cual está escrito: y él sopló en sus narices el aliento, nishmat, de vida. Génesis 2:7. ¿Qué significa vida? Significa el nombre divino Yud-He. Y por eso está escrito de tales almas, que todas las almas, alaben a Yah. Salmos 156. Pero si aún adquiriera un mérito todavía mayor, le es otorgado el nombre del santo Yud-Hei Vav-Hei en su plenitud, representando las letras Yud-Hei Vav-Hei al hombre en la esfera de Atzilut superior, y se dice que es a la semejanza de su Señor, y en él se cumplen apropiadamente las palabras: tened dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. Porque su dominio lo es efectivamente sobre todos los firmamentos y todas las ruedas y serafines y seres vivientes, hayot, y sobre todas las huestes de arriba y de abajo. Por eso, acerca de uno que ha alcanzado la esfera de la hija única, ha derivado su alma de allí. Se dice: ella no saldrá como los siervos. Éxodo 21:9 dice: y se la hubiera destinado para su hijo, hará con ella conforme al usual con las hijas. Cuán cuidadoso debe ser el hombre para no andar en un camino torcido en este mundo, porque si se habrá mostrado digno en este mundo, habiendo cuidado su alma con todo celo, entonces el santo bendito sea estará con él muy complacido y lo alabará diariamente ante su familia celestial, diciendo: ved el Hijo Santo que yo tengo en el mundo inferior. Ved qué actos ha realizado, cuán rectos son sus caminos. Y cuando un alma así deja este mundo, pura, brillante y no ensuciada, el santo la ilumina diariamente con innumerables esplendores y proclama a su respecto: esta es el alma de mi hijo fulano de tal, que sea guardada para el cuerpo que ella ha abandonado. Esta es la significación de las palabras, y si la hubiere destinado para su hijo, hará con ella conforme a lo usual con las hijas. ¿Cuál es el significado de las palabras conforme al usual con las hijas? Es este un secreto confiado solamente a la guarda de los sabios, y aquí su sustancia. En el medio de una peña potente, un firmamento fue recóndito. Está colocado un palacio que se llama Palacio del Amor. Es esta la región en la cual están acumulados los tesoros del rey, y todos sus besos de amor están allí. Todas las almas queridas por el santo entran en este palacio, y cuando el rey aparece, Jacob besa a Raquel. Génesis 29:11. Esto es, el Señor descubre cada alma santa y toma
a cada una por turno hacia sí, mimándola y acariciándola, actuando hacia ella conforme a lo usual con las hijas, como un padre trata a su hija querida, mimándola y acariciándola y dándole obsequios, porque nunca jamás oyeron ni con los oídos percibieron, ni ojo de nadie ha visto un Dios fuera de ti que haga así por aquel que espera en él. Isaías 64:3. Como esa hija, el alma ha hecho su obra en este mundo, así el santo hará su obra con ella en el mundo por venir. Entonces el viejo hombre se prosternó en actitud de orante, lloró de nuevo y continuó: si tomare para sí otra mujer, no le disminuirá nada de su comida, ni de su vestido, ni de su derecho matrimonial. Estos son los 3 nombres supremos que ningún ojo ha visto fuera de ti, oh Dios. Isaías 64:8. Todos los cuales están en el mundo por venir y salen de allí. Uno se llama Será, su alimento, es decir, la emanación de la irradiación, la fuente de lo que es indescubrible. Es el alimento que nutre todo y se llama Yud-Hei Vav-Hei, con los puntos vocales de Elohim. El segundo se llama su vestido, la vestidura del rey que se extiende sobre el alma y la protege siempre. Otra emanación de la luz, y que representa el derecho matrimonial. Esta es la abundancia de luz y vida del mundo por venir, en el que todo es bendición. Es Yud-Het Vav-Het Sebaot, que brilla con todas las luces ocultas del árbol de la vida, donde está escondido el misterio de las relaciones conyugales y donde emana. Estas 3 manifestaciones de la gracia divina no serán disminuidas al alma si ella es digna, pero si no es así, no será coronada con ninguna de ellas. Mas si no quisiera hacer con ella estas 3 cosas, entonces ella saldrá de balde, sin rescate. Éxodo 21:11. Es decir, el alma es entonces apartada sin anhelar la unión con la luz superior y sin el gozo de poseerla. Éxodo 21:10 dice: y si toma otra. ¿Cuántos y cuán maravillosos son los cielos del alma, como se indica en estas palabras? En verdad, todas las almas deben pasar por la transmigración. Pero los hombres no perciben los caminos del santo, como la moviente balanza es puesta y los hombres son juzgados cada día en todos los tiempos, y cómo son traídos ante el tribunal antes de entrar en este mundo y después de que lo abandonan. No perciben las muchas transmigraciones y las muchas obras misteriosas que el santo lleva a cabo con muchas almas desnudas. Y cuántos espíritus desnudos merodean en el otro mundo sin ser capaces de entrar en el velo del palacio del rey. Muchos son los mundos a través de los cuales dan vueltas, y cada revolución es maravillosa en muchos caminos ocultos, pero los hombres no conocen ni perciben estas cosas. Tampoco saben cómo ruedan cual una piedra en una onda. Salmos 25:29. Y como hemos empezado a descubrir estos misterios, es oportuno revelar que todas las almas Neshama emanan de un árbol alto y potente, de ese río que sale de Edén, Génesis 2:10, y todos los espíritus Ruach de otro árbol más pequeño, las almas de arriba y los espíritus de abajo, y se unen según la manera de varón y hembra, y cuando ellos, alma y espíritu, se unen, brillan con una luz celestial, y en su unión se los designa lámpara, como está escrito: la lámpara del Señor es el alma del hombre. Proverbios 20:27. Siendo Ner, lámpara, la abreviación de Neshama, Ruach, alma, espíritu. Alma y espíritu, la unión del masculino y el femenino, producen luz, pero si están separados no dan luz. El alma se enrolla en el espíritu para ocupar su puesto en la región superior, en el palacio oculto, como está escrito, porque el espíritu desfallecería. Yatov,
delante de mí y las almas que yo he hecho. Isaías 57:16. Allí arriba en el jardín, en el palacio, el alma se enrolla en el espíritu de manera debida. Y cuando el alma desciende al paraíso inferior, ella se enrolla en otro espíritu inferior, el alma del prosélito, acerca de la cual se ha hablado antes, un espíritu que emana de ese paraíso inferior y tiene su morada allí. Y el alma se viste en este mundo con todos estos varios espíritus, y así mora aquí. Y el espíritu que ha abandonado este descanso, y rodando como una piedra en una onda, hasta que viene un redentor, el Levir, o hermano del marido, según Deuteronomio 25, 8 y 9, para redimirla y devolverla al mismo navío que usó antes y al cual tiende con corazón y alma como el asociado de su vida, en la unión de espíritu con espíritu. Este Redentor vuelve a construir ese espíritu, porque el espíritu que fue dejado por el fallecido, aún tendiendo a ese navío, no se ha perdido, pues nada se pierde en el mundo, sino que aún está allí y busca retornar a su base. Y así el Redentor lo trae y lo vuelve a construir en su lugar. Y se toma una nueva creación, un espíritu nuevo en un cuerpo nuevo. Se puede decir, el espíritu vuelve a ser como fue. Es así, pero solo ha sido construido por el mérito del otro espíritu que fue dejado en ese recipiente. Hay aquí un misterio profundo. Según el libro de Enoc, este edificio es efectivamente construido por el otro espíritu que fue dejado en el navío y que arrastra tras de sí al espíritu que merodea en el aire desnudo y solitario. Estos dos espíritus están soldados juntos, y si la persona es digna de ser construida de nuevo, los dos espíritus se vuelven realmente uno, un órgano en el cual pueda alojarse un alma superior, porque exactamente como otros hombres tienen un espíritu que es tomado por la sobrealma y otro espíritu más elevado, y la santa sobrealma está vestida con ambos. Así hay aquí dos espíritus para que se aloje en ellos el alma superior, y para ellos otro cuerpo, que ahora es construido de nuevo. El niño ha de dar a luz la viuda que se casó con el pariente cercano. Entonces, ¿qué se hace del espíritu de un hombre común cuya viuda ha vuelto a casarse? Venid y ved las obras maravillosas y potentes del Rey Santo. ¿Quién puede expresarlas? Cuando el espíritu del segundo marido entra en el cuerpo de la mujer, el espíritu del primer marido lucha con él, y no pueden vivir juntos en paz. De modo que la mujer nunca es feliz con el segundo marido, porque el espíritu del primero la espolea siempre. El recuerdo de él siempre está con ella, haciéndola llorar y añorarlo. En realidad, el espíritu de él se retuerce en ella como una serpiente, y así pasa un tiempo largo. Si el segundo espíritu prevalece sobre el primero, éste sale. Pero si ocurre a menudo, el primero conquista al segundo. Ello significa la muerte del segundo marido. Por eso se nos enseña que después de haber una mujer enviudado 2 veces, nadie ha de casarse con ella de nuevo, porque el ángel de la muerte se apoderó de ella, aunque la mayoría de la gente no lo sabe. Es posible que ahora se objete que en esta casa de la muerte del segundo marido no estaba de acuerdo con el juicio divino, pero no es así. Todo está decidido en juicio correcto, ya sea que un espíritu ha de prevalecer sobre el otro o estar en paz con él. Pero quien se casa con una viuda es como uno que se aventura en el océano durante una tormenta sin timón y sin velas, y no sabe si cruzará a salvo o si se hundirá en las profundidades. ¿Y qué ocurre con el espíritu de un marido muerto cuya viuda no vuelve a casarse? Reside en ella durante los primeros 12 meses, visitando el alma de él, Nefesh, cada noche en la tumba, en depresión y tristeza, y después de los 12 meses la abandona y aparece ante las puertas del paraíso. Pero ocasionalmente visita este mundo, es decir, el navío de donde salió.
Y cuando la mujer muere, ese espíritu sale para encontrarse con ella y se viste en el espíritu de ella. Y así ella entra en contacto con su marido, y marido y mujer brillan juntos en la unión más estrecha. Los grados de Israel arraigaron en el fundamento superior desde el comienzo. Rubén, Simón, Leví. Pero cuando se llega a Judá, se afirma que Lea, su madre, dijo: esta vez alabaré al Señor, y ella dejó de parir. Génesis 29:35, acerca de lo cual está escrito: canta, oh estéril, tú que no pares. Isaías 54:1, porque cuando Judá nació, el femenino estaba unido con el masculino. Todas las tribus representan sobre la tierra sus prototipos celestiales, y porque en realidad eran hijos en este mundo. La Shekinah se perfeccionó en ellos en los 12 linajes, frontera de Israel, que se llaman L. Estas, como está dicho, estas L son todas las tribus de Israel. Génesis 49:28. Pues esta palabra, en conjunción con mi, quien, forman el nombre Elohim, y así completan la construcción. Por causa de esto, el representante celestial de Esaú dijo a Jacob: no serás llamado más Jacob, sino Israel, porque has luchado con el ángel de Dios y con hombres has prevalecido. Génesis 32:29. Es decir, has prevalecido por medio de la perfecta y original estructura que también indican las palabras todas estas. Por eso Israel nunca puede dejar de existir, pues este divino nombre terminaría igualmente, como está escrito: cuando ellos, los cananeos, cortaran nuestro nombre de sobre la tierra, entonces ¿tú qué harás por tu gran nombre? Josué 7:9. El gran nombre es el primer edificio, el primer nombre Elohim. Y ahora, cuando Israel está en exilio, todo el edificio ha caído. Pero en el tiempo por venir, cuando el Santo redimirá a sus hijos del exilio, el Mi y la L, que cuando estaban en exilio se hallaban separados, se unirán como uno, y el nombre Elohim será perfectamente establecido y el mundo será curado. Por eso está escrito: ¿quiénes, Mi? Son estas L, que vuelan como una nube y como las palomas a sus ventanas. Isaías 68. El nombre, sin ninguna manera, separación, es decir, Elohim, porque a causa del exilio el Mi ascendió y dejó el edificio, y consiguientemente el edificio cayó, y cayó el nombre que era perfecto, es decir, el superior gran nombre que era desde el comienzo. Por eso en las sinagogas se ora para que este nombre sea restaurado como era, que su gran nombre sea magnificado y santificado, que el gran nombre sea bendecido, que es este gran nombre, es el nombre que estaba en el comienzo, el primero de todos, sin el cual no puede haber edificio. El Mi nunca será construido sin el Por eso, en ese tiempo, la edad mesiánica, Mi y el volarán como nube, y todo el mundo verá que el nombre superior fue restaurado a su perfección, y cuando el nombre sea restaurado y reconstruido, Israel gobernará sobre todos, y todos los otros nombres serán restaurados, porque todos los nombres dependen de ese gran nombre, el primero de todos los edificios. Se ha enseñado que Pirkei Avot, capítulo 5, que 10 cosas fueron creadas en la víspera del sábado, en el crepúsculo, cuando la obra de la creación estaba terminada y el Shabbat aún no había comenzado, entre las cuales están la forma de los caracteres escritos, la escritura y las tablas de piedra, porque está escrito: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabadas sobre las tablas. Éxodo 32:16. Cabe preguntar entonces, ¿qué prueba hay en este versículo de que esas cosas fueron efectivamente creadas en la víspera del Shabbat?
y no acaso 1000 años después, o tal vez cuando los israelitas se hallaban junto al monte Sinaí. Pero no cabe duda de que fueron creadas en la víspera de ese Shabbat por la siguiente razón. En todo el relato de la creación, Génesis 1, siempre se emplea el nombre Elohim para designar a Dios. Pero después de completada toda la obra, Dios es llamado con el nombre pleno. Yud Hei Vav Hei Elohim. Génesis 2:4. Porque aunque todas las cosas fueron creadas en el poder del nombre Elohim, lo que fue creado no fue realmente hecho hasta la víspera del Shabbat, cuando Dios terminó la obra que había hecho. Génesis 2:4. Es decir, la creación solamente recibió su permanencia con su acabamiento por el hacer. En el mismo sentido, se dice respecto de las tablas de piedra, que ellas fueron la obra, maasé, literalmente hacer, de Dios, que indica que fueron producidas cuando tuvo lugar la consumación de toda la creación en el acto del hacer de Dios, y no en el período posterior acerca del cual el nombre se menciona en su plenitud. Yud Hei Vav Hei Elohim, Génesis 2:4. Y solo con lo cual el mundo fue colocado sobre una base firme y permanentemente establecido. Cuando Moisés rompió las tablas, Génesis 32:19, el océano desbordó sus límites y estaba a punto de inundar todo el mundo. Cuando Moisés vio cómo las olas se levantaban y amenazaban cubrir el universo, inmediatamente tomó el becerro que ellos habían hecho y lo quemó en fuego y lo redujo a polvo, al cual esparció sobre la superficie de las aguas. Éxodo 32:20. Entonces se paró ante las aguas del océano y dijo: Aguas, aguas, ¿qué queréis? Y ellas contestaron: ¿no estaba el mundo establecido por y sobre el mérito de las palabras santas grabadas sobre las tablas? Y ahora, porque los israelitas han negado la Torá, haciendo el becerro de oro, deseamos inundar el mundo. Entonces Moisés les contestó y dijo: Ved, todo lo que han hecho en relación con el pecado del becerro de oro es entregado a vosotras. ¿No es suficiente que tantos miles de ellos hayan perecido por su pecado? Inmediatamente él desparramó el polvo del becerro sobre el agua, pero aún entonces las olas no se apaciguaron, y así él tomó de esos mares encolerizados una porción de agua y la derramó sobre el lugar donde había quemado el becerro. Y entonces finalmente el océano se aquietó y retornó a su cauce, porque en ese desierto no había agua, como está escrito: no es lugar para siembra, ni hay agua alguna para beber. Números 25. Ni puede el lugar sobre el cual Moisés desparramó el polvo haber sido el pozo de Miriam, porque seguramente Moisés no habría permitido nunca que malos recuerdos ensuciaran el lugar cuyas aguas los israelitas hubieran de beber después. Además, los israelitas solo recibieron su cisterna cuando vinieron al lugar Mataná, como está escrito: Sube, oh pozo, los príncipes cavaron el pozo y de allí a Mataná. Números 21, versículos 17 y 18. En cuanto a las palabras grabadas sobre las tablas, Harut al-Alujot, ya se ha destacado que esta frase contiene una alusión a Herut, esto es, libertad. ¿Libertad de qué? Del ángel de la muerte, de sujeción a los reinos de este mundo, de todas las cosas terrenales y de todas las malas cosas. ¿Y qué es libertad? Es el sello del mundo por venir, en el que hay toda suerte de libertad. Si las tablas no hubieran sido rotas, el mundo no habría sufrido como sufrió posteriormente, y los israelitas hubieran sido semejantes a los ángeles superiores de arriba. Por eso la Escritura proclama: las tablas fueron la obra de Dios, Elohim, desde el tiempo en que el mundo estaba aún bajo la égida del nombre Elohim, antes de haber entrado el Shabbat. La Escritura también
fue la escritura de Dios, fuego negro sobre fuego blanco, y fue Harut grabada, porque el jubileo proclama libertad, Herut, a todos los mundos. Éxodo 22:30 dice: y habéis de serme hombres santos, por lo mismo no comeréis la carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Rabí Judá citó aquí el versículo y la sabiduría donde se encuentra, y cuál es el lugar del entendimiento. Job 28:12 dijo: bienaventurados los israelitas, porque el Santo desea honrarlos más que a todo el resto de la humanidad. Primero él les dijo: y seréis para mí un reino de sacerdotes. Éxodo 19:6. Pero su gran amor a ellos no estuvo satisfecho hasta que hubo agregado y una nación santa. Éxodo 19:6, que significa un grado más alto. Su amor aún no estaba satisfecho hasta que los llamó un pueblo santo. Deuteronomio 14:2, que es un grado todavía más alto. Y ahora Él les muestra su amor sin límites, llamándolos a que sean hombres de santidad, que es el grado y el destino más elevado que todos, porque la Torah misma emana de la sabiduría, del reino que se llama santidad, y la sabiduría emana de la región que se llama santo, literalmente santidad, de todos los santos. Una vez, cuando Rabí Isaac estaba estudiando con Rabí Simeón, le preguntó: ¿cuál es el sentido del versículo citado? Jeremías 2:3. Israel es santidad al Señor. Todos los que lo devoran son culpables. Yeshamú. Llevarán su culpa, es decir, serán castigados. Rabí Simeón se refirió a los pasajes Levítico 22:10 y 14:16. Donde los extraños que comen de las cosas santas se cargan con la culpa, ashma, de comer, porque Israel es llamado santo, santidad. Todo el que lo come, es decir, todas las naciones extrañas que tratan de devorarlo y ponerle fin, son culpables de consumir algo sagrado. Entonces se le acercó Rabí Isaac, le besó las manos y dijo: valía la pena venir aquí para oír esto, pero maestro, si como se nos ha enseñado santidad es un grado más alto que ser santo, ¿cómo explicar santo, 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 Kadosh, es el Señor Sebaot? Rabí Simeón respondió: cuando la triada santo, santo, santo se une en una unidad, forma una casa, y esa casa se llama santidad. Es la esencia y el núcleo de santo. Y cuando Israel alcanza el acabamiento y la perfección de la fe, se lo llama santidad. Santidad es Israel para el Señor. Me seréis hombres de santidad. Rabí Yose dijo: ¿por qué razón Dios dio a Israel reglas de juicio después de haberle dado las 10 palabras, el decálogo? Porque como se nos ha enseñado, la Torah fue dada del lado de poder, Geburá, y por eso él deseó dar paz a los hijos de Israel entre ellos, para que la Torah pudiese ser observada bajo sus dos aspectos. Porque según Rabí Abba ha dicho en nombre de Rabí Isaac, el mundo es sostenido por la justicia, como que fue creado por y para el principio de justicia. Rabí Abba dijo que las palabras ejecutar juicio en la mañana, Jeremías 21:12, significa que los jueces han de estar sentados juzgando en la mañana, es decir, antes de que tuvieran nada de comer o beber, dado que quien ejecuta juicio después de comer y beber no es un verdadero juez, como está escrito: no comeréis con la sangre. Levítico 19:26. Que significa que un juez que come antes de sentarse a juzgar es culpable como si derramara la sangre de su vecino, porque en realidad da la sangre de su vecino a algún otro. Y bien, esto es meramente con referencia a asuntos de dinero. Cuanto más entonces en casos criminales,
cuando es cuestión de vida y muerte. Los jueces han de abstenerse de comer y beber antes de hacer juicio. Rabí Judá dijo: quien traiciona al juicio, traiciona a los sostenes del rey. ¿Y quiénes son estos? Los mencionados en el versículo: porque yo, el Señor, ejerzo bondad, juicio y rectitud. Jeremías 9:25. Todas las cosas dependen de estas tres. Rabí Yose dijo: estos son los sostenes del trono, porque está escrito: rectitud y juicio son el establecimiento de su trono. Salmos 89:15. Y también: y en bondad será establecido el trono. Isaías 16:5. Éxodo 23:13 dice: y a todas las cosas que yo os he dicho, prestad atención. Observen la forma pasiva tishamerú, prestad atención. Literalmente, seréis guardados. Podemos traducir: seréis guardados de las penalidades con que he amenazado por una ruptura de mi servicio, de modo que no os sobrevenga ningún daño. Y por eso no mencionen el nombre de otros dioses. Estas palabras también se pueden exponer así: no lo efectuaréis a fin de que podáis caer entre las naciones en un país extraño, de modo que se cumplieran respecto de ustedes las palabras de la Escritura, y allí serviréis a otros dioses. Deuteronomio 28:36. Rabí Judá vinculó este texto con el versículo: oye, pueblo mío, y te amonestaré, no habrá en ti Dios extraño. Yo soy el Señor, Dios tuyo, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Salmo 81, versículos 9 al 11. Dijo: David pronunció estos versículos bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, y ellos han de ser debidamente considerados. Oye, oh pueblo mío, es un recordatorio de las repetidas admoniciones de la Torá y del santo bendito sea al hombre, y todo en beneficio del hombre, que él observe los mandamientos de la Torá. Porque cuando uno observa las ordenanzas de la Torá y la estudia diligentemente, es como si diligentemente estudiara el nombre divino. Porque toda la Torá es un despliegue del nombre divino, el nombre más exaltado, el nombre que abarca todos los otros nombres. De ahí que cuando uno lo disminuye, aunque sea en una sola letra, es como si hiciera una brecha en el nombre divino. De ahí que, según nuestra enseñanza, las palabras "y no mencionéis el nombre de otros dioses" significa no agregarás a la Torá ni disminuirás de ella. Rabí Jillá dijo: el nombre de otros dioses significa libros profanos que no salen del lado de la Torá, y de ahí que se nos prohíba estudiarlos, ni habrá de oírse de tu boca, es decir, no podemos ni mencionarlos ni recibir de ellos enseñanza, especialmente respecto de la Torá. Rabí Judá expuso el pasaje de la manera siguiente: ¿por qué razón al precepto concerniente a otros dioses sigue el precepto guardarás la festividad del pan sin levadura? Porque la no observancia de esta festividad señala falta de fe en el santo bendito sea, pues esta festividad está estrechamente asociada con él. Rabí Isaac dijo: lo mismo ocurre con las otras fiestas y festividades, que están todas estrechamente ligadas con el más exaltado nombre divino. De ahí el dicho de que la fe religiosa está estrechamente unida a las tres festividades. Éxodo 23:17 dice: todos tus varones. Rabí Eleazar dice: enfáticamente todos tus varones, como que entonces reciben bendiciones de la fuente eterna. De ahí el dicho de que cada israelita circuncidado está llamado a aparecer ante el Rey Santo de modo de recibir una bendición de la fuente eterna. Así la Escritura dice: de acuerdo con la bendición del Señor tu Dios que te ha dado. Deuteronomio 16:17. Y aquí está escrito: ante el Señor Dios, esto es,
de donde las bendiciones salen y las bendiciones son recibidas. Feliz es la parte de Israel encima de la de todas las otras naciones. Éxodo 23, 17b dice: el Señor, Adón, Dios. Rabí Judá dijo: a veces el aspecto superior de la deidad es llamado por el nombre inferior. Otras veces el aspecto inferior recibe el nombre superior. Aquí en la frase ante el Señor Dios, Adonai Yud-Hei Vav-Hei, el término inferior Adón, Señor, expresa el aspecto superior. Este asunto ya se expuso y de varias maneras, que convergen en una. Bendito sea el misericordioso, bendito sea su nombre por siempre, jamás. Éxodo 23, 20 dice: he aquí que envío un ángel delante tuyo. Rabí Isaac citó en relación con esto las palabras: béseme con los besos de su boca. Cantar de los Cantares 1, 2. Y dijo: ¿es la comunidad de Israel quien dice esto a Dios? ¿Por qué dice ella béseme en vez de ámeme? Porque, como se nos ha enseñado, el besar expresa la adhesión de espíritu a espíritu. Por eso la boca es el medio de besar, porque es el órgano del espíritu, aliento. De ahí que quien muere por el beso de Dios, como ocurrió con Moisés y otros santos, está tan unido con otro espíritu, con un espíritu que nunca se separa de él. Por eso la comunidad de Israel reza: béseme con los besos de su boca, para que su espíritu pueda unirse con el mío y nunca separarse de él. El versículo continúa: porque tu amor es mejor que el vino. Cantar de los Cantares 1, 2. ¿Por qué el amor del santo se compara con el vino, que fue la causa de la degradación de Efraín? Levítico 10, 9. Y fue prohibido a los sacerdotes durante el servicio. Salmos 104, 15. Rabí Jillá dijo: es mejor aún que el vino de la Torá. Rabí Ezequías dijo: es mejor que el vino del cual el salmista dijo que alegra el corazón del hombre. Salmos 104, 15. ¿Por qué lloró? Porque lo subyugó la intensidad de su adhesión a ella y encontró alivio en las lágrimas. Es verdad, también se dice de Esaú que lo besó a Jacob y lloraron. Génesis 29, 11. Pero como ya se dijo, la palabra Vayisjekehu y lo besó tiene puntos masoréticos para indicar la insinceridad de los besos de Esaú, porque no había allí unión de espíritu con espíritu. Y acerca de él está escrito: los besos de un enemigo son abundantes. Proverbios 27, 6. Es decir, superfinos, molestos, son como el viento y no indican vinculación de espíritu. Mientras el santo moraba y se movía en medio de Israel, había una unión perfecta entre espíritu y espíritu, acerca de lo cual está escrito: y vosotros que adherís al Señor vuestro Dios, vivís hoy. Deuteronomio 4:4. Adherían el uno al otro de todas las maneras posibles y no se separaban. Pero cuando Moisés oyó las palabras: he aquí que yo mando un ángel ante ti, supo que significa separación, y por eso dijo: si no andas personalmente, no nos hagas subir de aquí. Éxodo 33, 15. Rabí Abba dijo: observen el versículo que precede inmediatamente, o sea, las primeras de las primicias de tu país traerás a la casa del Señor tu Dios. No cocinarás un cabrito en la leche de su madre. La conexión es la siguiente. Este versículo indica que no se puede mezclar grados inferiores, las clipot, con grados más elevados, sefirot, por el peligro de que el lado exterior tome alimento del lado interior, siendo el uno del lado de la impureza y el otro del lado de la santidad. La madre mencionada aquí es la comunidad de Israel,
la Chejiná, que se llama madre, y el cabrito simboliza el principio de impureza. Por eso Dios dijo: ¿cómo podéis efectivamente causar tal separación? He aquí que yo envío mi ángel delante tuyo. Pero Moisés dijo: yo tomo este mandamiento de no cocinar a un cabrito en la leche de su madre, como una promesa de que tú no te separarás de nosotros. Por eso, si no andas personalmente, no nos hagas subir de aquí. Éxodo 24:1 dice: y a Moisés le dijo: sube al Señor. ¿Quién dijo esto? La Chejiná. Sube al Señor, como está escrito. Y Moisés subió a Dios. Éxodo 19:3. ¿Y con qué otro propósito fue Moisés llamado arriba? Para establecer la alianza, porque hasta entonces ella no se había completado aún a causa de la incompleta circuncisión de los israelitas, como está escrito: allí en Mará Dios impuso a Israel ley y juicio. Éxodo 15:25, que se refieren a los dos actos relacionados con la circuncisión, y allí los probó. Éxodo 15:25, es decir, cuando el santo signo de la alianza se manifestó en ellos. Entonces la alianza fue establecida a través de Moisés, como está escrito: tomó pues Moisés la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto. Éxodo 24:8. Rabí Isaac llamó la atención sobre el versículo: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Éxodo 24:6. Dijo: el vocablo sobre es de especial significación al indicar que el pacto fue hecho con el grado más alto. Éxodo 24:1b dice: y adorad desde lejos. Las palabras desde lejos contienen la misma indicación que en los versículos: el Señor se me apareció desde lejos. Jeremías 31:2. Y su hermana se apostó de lejos. Éxodo 2:4. Es decir, como lo señaló Rabí Abba, hasta el tiempo en que la luna, es decir, la Chejiná, estuvo en menguante, porque la luz de ella estaba oscurecida de ante los ojos de los israelitas. Pero cuando llegó esa hora, se hicieron más dignos de su santa suerte, y establecieron un pacto sagrado con ella y con el santo en todos sus aspectos. ¿Por qué la Chejiná dijo a Moisés: sube al Señor? Para que Israel y yo podamos, por tu mediación, participar como un solo ser en la perfección divina, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dividió la sangre en dos partes. La mitad de la sangre esparció sobre el altar, de acuerdo con la significación que ya se ha revelado, y la otra mitad la esparció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Éxodo 24:8. Puso la sangre en tazones. Esto es una alusión a las palabras: tu ombligo es un tazón redondo. Cantar de los Cantares 7:3, que se aplica a la Chejiná. Y Moisés solo se acercará al Señor. Feliz fue la suerte de Moisés al obtener un privilegio no otorgado a ningún otro mortal. También los israelitas alcanzaron alturas mayores que en cualquier momento antes. En esa hora fueron establecidos en la alianza sagrada, y se les dieron alegres insinuaciones de que se debía elegir un santuario en medio de ellos, como está escrito: y me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Éxodo 25:8. Éxodo 24:10 dice: y vieron al Dios de Israel, y había bajo sus pies como una obra pavimentada de una piedra de zafiro. Rabí Judá dijo: está escrito: esa tu talla es parecida a una palmera. Cantar de los Cantares 7:8. ¿Qué amor ha otorgado en realidad?
el santo a la comunidad de Israel, dado que nunca se separa de ella, sino que está perpetuamente y perfectamente unido con ella, hasta como una palmera en la que masculino y femenino son uno en completa y continua unión. Vean ahora, cuando Nadab y Abiú y los 70 ancianos vieron, ¿qué vieron? Efectivamente, vieron al Dios de Israel, es decir, a la Shekinah manifestada a ellos. Pero Rabí Yose interpretó el pronombre demostrativo et en este versículo y ellos vieron et, el Dios de Israel, como está indicado. Algo más, por encima de la exposición de Rabí Judá, una especie de cualidad extraordinaria de iluminación, aunque lo vieron desde una distancia. Rabí Isaac preguntó, está dicho aquí, bajo sus pies había como una hora de piedra de zafiro, pero Ezequiel dijo, este fue el ser viviente, Hayá, que yo había visto debajo del Dios de Israel en el río Quebar. Éxodo 10:20. Y bien, ¿qué Hayá se indica aquí? Rabí Joyé respondió en el nombre de Rabí Jillá que la referencia es a la pequeña Hayá, Metatrón. Pero ¿hay acaso tal pequeña Hayá? Sí, seguramente hay. Hay una pequeña y una superior, Malhut, y también hay una muy pequeña, Sandalfón. En cuanto a la última parte del versículo de que se trató, es decir, y bajo sus pies como una hora pavimentada de una piedra de zafiro, ¿qué era lo que vieron? Vieron la preciosa piedra con la cual el santo construirá el santuario futuro, como está escrito. Yo colocaré tus piedras con bellos colores y colocaré tus cimientos con zafiros. Isaías 54:2. Éxodo 24:11 dice, Él no puso sus manos sobre los nobles de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Los nobles de Israel se refiere a Nadab y Abiú. Su castigo fue suspendido. Rabí Yose declaró que esas palabras fueron dichas en elogio de ellos porque ellos comieron y bebieron, es decir, regocijaron sus ojos en ese esplendor. Rabí Judá dijo, fue efectivamente una verdadera participación y un verdadero alimento y una más verdadera perfecta unión con el mundo superior. Ah, sí, si no hubiera pecado luego. Rabí Eleazar dijo, en ese tiempo Israel también se volvió calificado para una revelación, y la Shekinah se unió con los israelitas, y la realización de la alianza y la dación de la Torá, todo tuvo lugar al mismo tiempo, y nunca volvió a ser concedida a Israel una vista igual. En el tiempo por venir, el santo bendito sea, se revelará a sus hijos, de modo que ellos perciban su gloria plena ojo a ojo y cara a cara como está escrito, porque ellos verán ojo a ojo cuando el Señor volverá a Sión. Isaías 52:8. Y también está escrito, y la gloria del Señor será manifestada, y toda carne la verá juntamente. Isaías 45. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.